en esta mañana de la ley, o por lo menos de una parte de la ley. Cuando se habla de la ley, muchas veces nos remontamos y nos vamos al Antiguo Testamento y recordamos los 10 mandamientos. Os voy a comentar una cosa que tiene que ver con los 10 mandamientos. Estando ahí en Coruña, una de las personas que se mostró muy interesada por la exposición fue la directora de la biblioteca donde se hacía la exposición. Y yo le hablé y le comenté el asunto de los 10 mandamientos, de cómo hay aquel mandamiento de no te harás imágenes, ni te postrarás delante de ellas, ni las adorarás. Digo, eso está en los 10 mandamientos. Puedes coger cualquiera de las Biblias que tienes en la biblioteca. Es la biblioteca más importante de Coruña. Y se quedó parada. Dice, ¿eso pone? Digo, sí, busca cualquier Biblia católica, la que tú quieras. En todas está. La cuestión es que quedó impactada. Pues no solamente hay 10 mandamientos. En la Biblia encontramos cientos de mandamientos, aunque nosotros hablamos de los 10 mandamientos como si fuesen los únicos. Hay muchos más. Y en esta mañana yo quería destacar uno de ellos. Todos los mandamientos en la Biblia son dados en un solo versículo, con excepción del segundo mandamiento, que ocupa 3, y el que yo os voy a hablar, que ocupa 4. O sea, voy a hablar del mandamiento quizás que ocupa más espacio y no por ello es menos importante o más importante que los demás. Os voy a leer en Éxodo capítulo 20 a partir del versículo 8 y dice así, este mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fijaos que en este mandamiento nos habla de descanso y nos habla de adoración. Primero me gustaría una cosa que nos choca. Nosotros, por lo menos a mí me chocó la primera vez que lo leí. Descanso y adoración. Primero será adoración y luego descanso. No. Es primero descanso y después adoración. Primero descanso y luego adoración. No es que una cosa sea más importante que la otra, sino que una cosa lleva a la otra. El significado del sábado viene de descansar. La mayor implicación en este mandamiento es simplemente descansar, ni más ni menos, para que la gente no cogiera la idea errónea de que el descanso solamente era para ellos. Y hay una cosa que el Señor especificó, quiénes tenían que descansar. Y hemos leído que incluso habla de los animales, del extranjero que habita en tu casa. Posiblemente fuese el criado, el que estaba con la familia, ¿verdad? O sea, no tenía que descansar nadie. Recuerdo en una ocasión haber visitado el que estaba de cónsul de Israel en Barcelona y en la calle Porvenir, ya hace muchos años que falleció, el señor Talvi, y recuerdo que fui con él a su casa, con un hermano que ya está con el Señor, y cuando salíamos del despacho donde nos enseñó unos libros, unas joyas de libros, le dijo al hermano que venía conmigo, que era Martínez Sagau, le dijo, cuando salía del despacho, le dice, apaga la luz. Era sábado. Y Sagau, que era muy tuno, le dijo, ¿qué quieres? ¿No pecar tú y quieres que peque yo? Porque, o sea, yo no pillé el detalle, yo escuché el comentario y me quedé tan pancho. Pero cuando salí, Sagau me lo explicó. Dice, ¿te has dado cuenta? Salimos del despacho, apaga la luz, le dijo a él. Son costumbres que están muy arraigadas. El origen del día nos enseña también que era un día para descansar. Dios pone un ejemplo para nosotros del día de descanso. Fijaos, en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Dios pone un ejemplo, fijaros,
¿Os acordáis de la creación, verdad? Empieza Dios creando los cielos, la tierra, separa el agua de la tierra, empieza a crear los animales que vuelan, los animales que van por debajo de las aguas, tal. Vamos a ver, llega un momento que crea al hombre, luego crea a la mujer. Pero el segundo día de la creación de Adán ya empieza el día de descanso. Si nosotros hubiésemos sido Adán, hubiésemos dicho, mira qué bien, el segundo día ya tenemos fiesta, ¿verdad? Significa que Dios nunca se cansa de su trabajo, Él es omnipotente, de manera que Él crea el día de descanso no porque Dios estuviese cansado, aunque la Escritura nos dice que el séptimo día, el descansó de la obra que había hecho, pero Él no se cansa, Él es omnipotente. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por causa del hombre. Fijaos, Marcos capítulo 2, versículo 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de él, por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios no creó el día de reposo y luego crea al hombre y a la mujer para que se sujetasen al día de reposo. Lo hizo al revés. Primero crea al hombre y sabiendo cómo somos, y eso que Adán vivía en un paraíso donde seguramente no se cansaría igual que cualquiera de los que estamos aquí cuando tenemos que ir a trabajar o cuando íbamos a trabajar o cuando estamos trabajando, ¿verdad?, que llegas a casa baldao. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo estaban en el paraíso, no había prácticamente nada, pero con los años vamos a ver cómo sucedió. Dios no creó el día de reposo, sino primero crea al hombre y luego el día de reposo. Pero dice algo más, dice, santifícalo. El mandamiento también nos enseña acerca de la adoración y en este leemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo no es para hacer muchas cosas. No me extraña que muchas personas, como por ejemplo esta mañana cuando venía, estaban ahí haciendo carreras, otros con paradas montando bocadillos, otros haciendo barbacoas, tal y cual. No me extraña que así lleguen el lunes y cuando vayan a trabajar digan, ¡buf!, el lunes. El día de reposo es para santificarlo. En este mundo en el que vivimos nunca hay tiempo suficiente para las cosas espirituales, pero Dios ha apartado un día para sus cosas. Un día para que dediquemos más tiempo a orar, más tiempo a leer la Escritura, más tiempo a convivir los hermanos juntos unos con los otros, más tiempo para ministrar, más tiempo para incluso comer juntos, más tiempo para compartir con la familia. Eso Dios está ordenando, santificarlo. Eso quiere decir que lo apartemos para hacer solamente lo que Dios nos ha pedido, adorar y descansar. Segundo, eso nos lleva a otro punto, y es en este mandamiento que he leído yo me hago 3 preguntas, que intentaré desarrollarlas esta mañana sencillamente para que podáis aplicarlas. ¿Se espera de nosotros que obedezcamos el 4º mandamiento? ¿Es correcto honrar el día de reposo, siendo el primer día de la semana y no el 7º? Dicen los estudiosos que el 6º día de la semana es el 6º día civil y el sábado es el 7º día religioso. Hay algunos que celebran todavía el sábado, pero nosotros creemos que es el primer día de la semana. Algunos calendarios fuera de España especialmente, si cogéis el calendario veréis que en vez de ir de lunes a domingo, empieza de domingo a lunes, ¿verdad? ¿Os habéis percatado de ese detalle? Pero sabemos que es el día del Señor y en eso veremos también. Y luego la tercera pregunta es, ¿cómo podemos guardar el día de reposo de manera que agrade a Dios? Empezaré con la primera pregunta. ¿Se espera de nosotros que obedezcamos el 4º mandamiento en la sociedad en la que vivimos hoy? Yo os voy a decir la respuesta que me dijo quiero decir hermano, porque por lo menos se reunía en una iglesia, y me dijo que eso era una ley dada en el Antiguo Testamento para los judíos, que eso no se repetía en el Nuevo Testamento y que para los gentiles no era prácticamente obligado tener que guardar el día de reposo. Me dejó que no supe qué contestar, porque soy tardo en reflejos. Pero luego cuando lo pensaba diciendo, ¿pero qué tendrá razón este? Me paré a pensar y dije, si este mandamiento no es para los gentiles, los otros 9 tampoco lo son, ¿verdad? Ese mandamiento, yo respondería que no podemos dejar a un lado
unos mandamientos y otros no, porque entonces podríamos robar, podríamos matar. El primer mandamiento, ¿recordáis cuál es? No te harás dioses ajenos. ¿Os acordáis, verdad? Que quiere decir que también era para los judíos. Por ahora nosotros podríamos tener tantos dioses como quisiésemos. Y de hecho, lamentablemente, muchas personas, incluso muchos que dicen ser hijos de Dios, tienen diferentes dioses. ¿El primero cuál es? El dios del dinero. Una vez escuchaba yo a un hermano hablar sobre el dinero y decían, ¿dónde llevan los hombres el dinero? En la cartera, aquí. ¿Y aquí dónde está? Al lado del corazón. Te hace pensar, ¿verdad? Pero no es necesariamente el dinero. La torre, el coche, el barquito o cualquier cosa donde nosotros tengamos nuestro corazón, estamos convirtiendo ahí un Dios que estamos adorando en cierta manera. ¿Os acordáis lo que dice Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Acaso puedes tomar esa instrucción de decir, bueno, esa es una ley escrita en el Antiguo Testamento y para hoy ya no sirve? Pues parece ser que algunos sí que piensan de esa manera. También es obvio que el día de reposo se instituyó mucho antes de que se escribiese la ley de Dios. Fijaros, en la ley de Dios está ese mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo, para descansar y santificarlo. Y cuando se escribieron los 10 mandamientos, Dios ya había creado ese día de reposo, porque lo hizo al segundo día de haber creado al hombre y a la mujer. Fijaos si ya llevaba años de lastre, llevaba cientos de años de lastre anterior. Dios santificó el segundo día de la creación del ser humano. ¿Eso era una fiesta judía? Pues sí, puede ser, era una fiesta judía en su tiempo, y hoy en día es algo que también seguimos celebrando los creyentes cada domingo cuando nos reunimos. ¿Os acordáis de aquel pasaje cuando nos habla de la Santa Cena, donde dice, cada primer día de la semana? O sea, hay muchas cosas que vamos a ver en esta mañana que nos hablan de ese primer día de la semana. Además, el hombre como ser humano aún necesita de ese día. Hoy en día todos trabajamos de una manera quizás más relajada que hace años. Hace, 50, 100 años atrás, en las oficinas no había ordenadores, todo era manguitos, bolígrafo, como mucho calculadora y máquina de escribir, y si no a mano. En las obras, pico y pala. No había ni excavadora, ni tan siquiera una furgoneta para llevarte la runa fuera. El trabajo era todo mucho más agobiante. Y ¿sabéis una cosa? Yo en muchas ocasiones, hasta el año 80 y tantos, trabajaba los sábados. En banca se trabajaba de lunes a sábado hasta el año 80 y pico. Y yo al principio decía, qué bíblico soy. 6 días trabajarás. Y cuando el sábado nos dieron fiesta, digo, ¿y ahora qué hago yo? Me chocó, digo, ahora ya eso no lo estoy cumpliendo, lo de 6 días trabajar. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que guardamos el primer día de la semana o el domingo o cualquier día que tengamos que no trabajemos, lo aprovechamos para hacer todos. Obras en casa, pintar, arreglar el coche, ir para aquí, ir a comprar, ir a hacer un montón de cosas y nos olvidamos de lo que es principal, que es santificar el primer día de la semana. Si los 10 mandamientos son una expresión directa de la naturaleza divina de Dios, no hay manera alguna que podamos objetar o olvidarnos ni tan siquiera uno. ¿Espera Dios de nosotros que guardemos el 4º mandamiento? Pues yo os diría que sí. Dios espera que guardemos el 4º mandamiento para descansar y para alabarle. Estamos sentados. A veces nos ponemos en pie, pero estamos sentados, estamos descansados, estamos gozándonos de un alimento espiritual. Estamos gozosos porque estamos con los hermanos que amamos. Yo esta mañana, aparte que a muchos ya os conozco, me he gozado, ya os lo he dicho, os he felicitado porque el que no hubiese un espacio, yo decía, esto no es normal. Vas a una iglesia donde hay 200 personas y a lo mejor hay 5 minutos de silencio entre oración y otra oración. De verdad que me he gozado un montón. Vamos a contemplar la segunda pregunta. ¿Es correcto honrar el día de reposo en el primer día de la semana y no en el 7º? De lo que podemos leer en Génesis que hemos leído, Dios trabajó 6 días y descansó el 7º. Aunque el 4º mandamiento, que es el que hemos leído al principio,
menciona el séptimo día en 2 ocasiones, no solamente una vez. Se nos hace claro que Dios nos santificó el séptimo día, si nos santificó lo que para Él era el día de reposo. En Génesis 2, versículos 2 y 3 dice: Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Era un día especial, era un día para Él. ¿Quién cambió ese día? Pues empezando con la resurrección, todos los eventos religiosos que tienen que ver con el cristianismo han sido siempre en el primer día. Cristo resucitó el primer día de la semana. Unas semanas después se reunió con sus discípulos el primer día de la semana. Pentecostés, el Espíritu Santo descendió en los creyentes y era el primer día de la semana. En el libro de los Hechos vemos a los cristianos reuniéndose y adorando el primer día de la semana. Vemos a Juan en el libro de Apocalipsis adorando, no dice el primer día de la semana, dice el día del Señor. ¿El día del Señor cuál es? El primer día de la semana. Incluso ya en el primer siglo, uno de los padres de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, un líder de los cristianos en aquel tiempo, que decían, algunos dicen en algunos libros que fue discípulo de Pablo, otros dicen otra cosa, pero él dice una cosa en uno de sus libros. Dice: cesemos ya de sabatizar y observar el día del Señor cuando nuestro Señor resucitó. No se complicó tanto la vida como yo para explicaros en Pentecostés, en eso. No. Él habló cuando el Señor resucitó. Celebremos el domingo, el primer día de la semana, de esa manera. Y no domingo como tal, luego os explicaré qué tal. Nosotros le llamamos domingo. Domingo es una fiesta pagana, el nombre que se le da, pero lo que Dios habla es el primer día de la semana. Nunca hubo un hombre que decidió cambiar el día de reposo de sábado a domingo. ¿Sabéis quién fue? Dios el que lo hizo. Con los mandamientos nos hablaba de ese día de reposo. Él podía haber resucitado, podía haber Dios mandado que su hijo resucitase en sábado, ¿verdad? Porque era poderoso, podía haberlo hecho, pero no lo hizo en el primer día de la semana. Dios le dio un nuevo significado al día de reposo, pero nunca abrogó su decreto establecido para con nosotros. La designación correcta del día de reposo para nosotros es el día del Señor. El nombre de domingo ya os he dicho que fue un nombre pagano, añadido muchos años después. La creación y la redención son las 2 obras más grandes de Dios. El día de reposo se instituyó al completarse la creación. ¿Os acordáis? El segundo día de la creación de Adán. El día del Señor se instituyó al completarse la redención. Eso es importante. ¿Qué debemos de guardar el día de reposo? Todavía podemos, o hay algunos que puedan discutirlo. Y yo recuerdo, ya lo he mencionado antes, a Antonio Martínez Sagao, que él me decía muchas veces: mira, cuando tengas alguna duda o haya alguna laguna que no entiendas, lo que está escrito está. Y hay veces que nosotros queremos añadir o pensar o creer o argumentar y sin querer añadimos cosas a lo que está escrito y a veces la pifiamos. El guardar el día de reposo. La tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo podemos guardar el día de reposo de forma que agrada a Dios? Los judíos en el tiempo de Cristo habían formado unas reglas. Hemos leído el mandamiento, ¿verdad? No trabajarás ni tú, ni tu esposa, ni tus siervos, ni tus animales. No harás nada de nada. Tanto que hasta era ilícito el caminar por el campo mordiendo una ramita de trigo. No había chicles en aquel entonces. Pero hasta eso era ilícito. Pero hoy en día podríamos buscar o pensar o hablar con rabinos y que nos dijeran cuáles eran las cosas prohibidas y seguramente nos harían una lista tremenda. No es mi propósito hacerla en esta mañana, pero la primera sugerencia que ofrezco es que se haga un día de reposo literal. No podemos cambiar cosas de aquello que está escrito, no podemos imaginar, querer pensar, porque a lo mejor lo que pienso yo no es lo que piensa cualquiera de los que estáis aquí, o en cierta ocasión un hermano en una iglesia me preguntó algo un poco complejo, de esas cosas que siempre hay polémica y que a veces siempre lo único que hace es separar a los hermanos en vez de unirlos. Y le dije, mira, no te voy a contestar a lo que tú me preguntas, porque a lo mejor lo que yo pienso no es lo que piensas tú. Y si lo que yo pienso no es lo que piensas tú, luego a lo mejor pues chocamos.
Y lo peor de eso no es eso, que ahora choquemos ahora, es que a lo mejor el día que estemos con el Señor te das cuenta de que ni tú tenías razón ni yo tenía razón. De manera que, ¿cuál es el propósito de estar en la tierra? Es predicar el Evangelio de Jesucristo, ganar almas para el reino, y ese es nuestro propósito ahora. No que tú y yo discutamos de si esto está bien o no está bien, o esto será de esta manera o será de aquella otra, ¿verdad? Son cosas diferentes. El que haya un día de reposo. El mundo parece tenerle fobia al día de reposo. ¿Por qué? Porque luego viene el lunes. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a los trabajadores? Oye, es que el lunes se hace... No me extraña. Si llega el día de reposo y hacemos de todo menos reposar y alabar al Señor y buscar el rostro del Señor. Y eso la verdad es que te descansa. Os voy a comentar un caso que me pasaba a mí hace muchos años. Cuando estaba en la iglesia todavía en San Adrián, tenía que subir, me parece que era el cuarto jueves de cada mes, a la residencia de ancianos a predicar el Evangelio, un compromiso que tenía la iglesia. Y luego íbamos un domingo cada 3 meses por la mañana. Pero bueno, yo iba a trabajar al banco el día que tenía que subir a la residencia de ancianos. Ese día ya tenía que coger el coche y llevarme el coche, para al salir a las 3 irme corriendo para la residencia Santa Coloma. Allí comer un bocadillo en un bar. Bueno, primero encontrar sitio para aparcar, después comer un bocadillo y después ir a la residencia. Compartía lo que tenía para los hermanos. Luego me ponía a hablar con uno, con otro, con otra. Me iba de ahí a las 8:30 de la noche. Y cuando me iba, no cabía por la puerta para salir. No porque hubiese comido, sino del gozo que llevaba encima de haber podido compartir con los hermanos y lo que había recibido de ellos. Hermanos, abuelitos todos, 80, 90, muchos años, pero compartías con ellos y gozabas. Ven a la habitación que te enseñaré esto. Y disfrutaba como un enano. En muchas ocasiones nos pensamos que es solamente cumplir con un horario y ya está. Si convertimos el día del Señor en un día de reposo físico, nos sentiremos fortalecidos. Nos sentiremos bendecidos. Si hacemos algo para el Señor, aunque no sea en el día de reposo, como yo os he dicho, yo iba al cuarto jueves de cada mes, al principio me costaba, no iba de mala gana, pero aquello de que... Y cuando volvía gozoso, contento, a ver el mes que viene, que ya me toca, dentro de 4 semanas volveré a ir, ¿verdad? Hoy mi sugerencia es que separemos el día del Señor, el día de reposo, para el servicio y para la adoración a Dios. La idea en este mundo es que el día del Señor es el día del hombre. Puedo hacer lo que me dé la gana. En muchas ocasiones se piensa eso. Es festivo. Me lo ha dado la empresa y como es festivo puedo hacer lo que yo quiera. Un día para divertirme, para irme a la playa, que no es mala la playa, ¿eh? A mí me gusta más la montaña que la playa, porque siempre me quemo, pero bueno, pensamos que es algo para nosotros, cuando es algo para Dios. No te preocupes, que Dios te va a bendecir y te va a dar más de lo que necesitas, pero es así. Fijaos un pasaje de Isaías 58 a partir del versículo 13. Nos vamos nuevamente al Antiguo Testamento y dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Estas palabras podrían tener un punto de vista quizás negativo, si lo ponemos como algo prohibitivo. Es el primer día de la semana, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no debes ir a tal sitio, no debes tal. Y el corazón humano, las personas somos rebeldes, basta que te prohíban una cosa para que quieras hacerlo. Ahora, si lo enfocamos de una manera positiva, ¿cuál sería? Te vas a reunir con los hermanos en la iglesia, vas a compartir, vas a escuchar, vas a poder alabar a Dios, vas a poder hablar con los hermanos, vas a poder ver a aquel que estaba enfermo, vas a saber cómo está el otro, cómo le ha ido al otro el trabajo, podrás compartir, y eso es positivo, es diferente. Muchos cristianos deben romper quizás la tradición o la costumbre de que el día del Señor es el día del Señor de 11 a 1.
El día del Señor empieza a las 0 horas de esta noche pasada y terminará a las 24 horas o a las 12 de esta noche. Así de largo es el día del Señor. Y aprovechamos más para nosotros que para el día del Señor. No quiero decir que estemos 24 horas reunidos, no quiero decir que estemos 24 horas orando, aunque ejemplos tenemos. ¿Os acordáis de alguien que estaba en una reunión y se quedó dormido y se cayó por la ventana? Ahora me voy a remontar unos cuantos cientos de años después. Martín Lutero era un hombre que tenía sus defectos, como todos, pero oraba. Yo todavía creo en el poder de la oración. Él oraba y en uno de sus libros hay un comentario que me choca mucho. Decía, hoy tengo tanto... O sea, él oraba un tiempo cada día, 2 o no sé cuántas horas. Pero en el libro quedó registrado que él escribió diciendo, hoy tengo tantas cosas para hacer que oraré 1 hora más. En el mundo en el que nosotros vivimos y de la manera en que pensamos y en nuestro raciocinio y pensando y queriendo hacer el bien, no pretendo ni quiero decir que queramos hacer el mal. Decimos, hoy tengo el día tan apretado que hoy a lo mejor no oro o oraré 1 hora menos, porque tengo tantas cosas para hacer. En cambio, Martín Lutero decía, hoy tengo tantas cosas para hacer que aprovecharé para leer un poco más. Si el día del Señor es respetado, honrado y bendecido como debe serlo, este es el primer día de la semana, cesará de ser un trabajo gravoso, penoso, triste, porque cuando vas a la iglesia vas con ganas. Yo voy a decir algo de mí, es uno de mis defectos. Paco ya lo conoce. Cuando vengo a Argentona, cuando llego y aparco, entonces le mando una foto de donde estoy. Y acostumbro a mandársela a lo mejor a las 9 de la mañana o a las 8:30. Es un defecto que tengo, el de llegar pronto. Tengo ganas de estar con mis hermanos, ir pronto y tomarme un café tranquilamente, venir relajado, no con el estrés de que no encuentro sitio para aparcar, de que llego tarde, de que... Tengo ganas. Un hermano un día me decía, tienes ese defecto que el día del rapto seguro que ya estarás allá arriba. Bueno, son cosas, pero en un principio es uno de mis defectos. El día del Señor es un día importante. Quiero terminar esta mañana solamente con 2 ilustraciones para que veáis un poco más o para rescatar o para destacar esto. En el libro de Números, capítulo 15, versículo 32, dice así. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo la leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Un hombre de Israel que estaba recogiendo leña, posiblemente fuese invierno, hiciese frío, necesitase la leña para calentarse. No creo que fuese a coger leña para tener más grande el leñero, sería por alguna de las cosas que fue a buscarla. Y Dios ordena que lo saquen del pueblo y que lo lapiden, que lo maten. ¿Habéis escuchado alguna vez aquel dicho que dicen, no tiene nada que ver con la Biblia ni nada de esto, aquel dicho que dicen, si los burros volasen no se vería el sol? ¿Verdad? Pues yo pienso que si los creyentes desobedientes fuesen lapidados, las iglesias igual estarían casi vacías o vacías. Porque, seamos honestos, no dedicamos el día del Señor solo para el Señor. Dios quiere que así sea. ¿Sabéis una cosa? Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y la muerte de este caso fue por ignorar el día de descanso y adoración que Dios estableció. ¿Os imagináis que Dios usase la misma vara hoy para nosotros? ¿Cuántos estaríamos en las iglesias? No lo sé.
En nuestra cultura nosotros pensamos que es fiesta y haremos lo que yo quiera, que por eso es fiesta. Haré lo que me dé la gana. Dios ha decidido parar todo eso de momento y no hacer lo mismo que le mandó a Moisés con aquel hombre que cogía leña. Pero el día del juicio se aproxima. El día que nosotros tengamos que rendir cuenta delante del Señor. No voy a decir fechas porque no las sé, aunque algunos las dicen, ¿no? Pero lo que sí que sé es que está mucho más cerca que cuando los discípulos se saludaban ya con el Maranata del Señor viene. Ellos ya estaban esperando la venida. Y nosotros parece que bueno, sí, vendrá. No sabemos cuándo va a ser, pero vendrá. Hay otra anécdota que quiero compartir y es de un libro, que he traído la foto de la primera página del libro, un perfil de Norteamérica. ¿Por qué digo Norteamérica? Porque todo lo que empieza pasando en Norteamérica acaba pasando aquí, ¿verdad? Es un libro que se considera que es el mejor libro escrito por una persona de fuera del país hablando sobre otro país. Lo escribió un francés, Alexis de Tocqueville. Ese libro pues lo escribió en el año 1831 y visitó los Estados Unidos en aquel tiempo, que los viajes no eran como ahora, no habían aviones, no costaba mucho ir de Francia a Estados Unidos, y fue a Estados Unidos para escribir un libro sobre las costumbres allí en Norteamérica. Y bueno, la verdad es de que escribió ese libro y escribió lo que os voy a decir. En una de sus páginas pone: yo nunca he visto nada igual. Fui a América y encontré que un día a la semana su gente cerraba las puertas de los comercios, dejaba descansar el martillo sobre el yunque y ponían cadenas para cortar el tráfico rodado en las calles donde estaban sus iglesias y donde se reunían para adorar, todo un pueblo descansando y adorando a Dios. Yo no sé, algo sé, pero no lo he vivido, cómo era en España la relación de los creyentes en 1831, 1832, persecución, reuniéndose en casas, multas, inquisición, prisiones, como dicen algunos libros, que me hace mucha gracia cuando habla de la Inquisición, hablan de los santos calabozos de Triana. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de los santos calabozos de la Modelo o de Brians? Yo nunca, y menos santos, pues figuran esas expresiones. Era un tiempo muy diferente, se buscaba a Dios con todo el alma, con todo el deseo. La verdad es que esa América que describió este autor no es la América de hoy, ni mucho menos. Las cosas han cambiado mucho. En aquel tiempo el presidente de Estados Unidos era Andrew Jackson, que era de familia presbiteriana. Él era abogado, pero él venía de familia presbiteriana, tenía ciertos conocimientos de la escritura, había crecido en una familia que tenía por lo menos algo de cultura, pienso yo. La verdad es que esa América no es la América de hoy en día. Algunos autores decían que cuando la América del día del Señor santificado era una nación diferente a lo que es ahora. En aquel tiempo decían que América era grande porque América era buena, pero también decían, el día que deje de ser buena, dejará de ser grande. Podemos ver la América de antes, la América de ahora. Podemos ver la España de antes, y no tan antes como este autor francés, y podemos ver la España de ahora. Hoy llega el día de reposo, excursión, playa, montaña, fútbol. Ya que hablo fútbol, voy a hablar de algo del fútbol. De Juan Gamper. Juan Gamper era protestante. Iba a la iglesia de la calle Brussy, la iglesia alemana, donde había estado casi 2 años Dietrich Bonhoeffer de vicario, que atentó contra Hitler y fue el último muerto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis el Fútbol Club Barcelona cuando empezó? Todos los jugadores, o la mayoría, eran protestantes, de la iglesia alemana y de la iglesia metodista. ¿Y sabéis lo que ponía la prensa en aquellos tiempos hablando de ese equipo? El fútbol de sábado a sábado. No jugaban los domingos. ¿Sabéis dónde estaban los domingos? En la iglesia.
Hoy en día el Barça juega los domingos y cuando ganan una copa se la llevan a la Moreneta. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas en no muchos años? En no muchos años. Yo recuerdo con mucho cariño a hermanos que ya nos precedieron y que muchos de ustedes conocerían también alguno. Por ejemplo, Ernesto Trenchard, Juan Solé, George Lawrence, Antonio Valle Espinosa, Francisco de Paula Ruet, Federico Flierner, Eric Lund, Jorge Borro y tantos otros que estuvieron en nuestra España hace 100, 150 años atrás. Hicieron una obra tremenda para que el Evangelio llegase hoy hasta nosotros, teniendo persecución. Y seguían respetando el día del Señor. Y no era como hoy. No tenían megafonía, que si tocas el micro hace ruido. No tenían pantallas para cantar himnos. No tenían bautisterios. Por no tener, no tenían muchos ni dónde reunirse. Y se reunían. Y alababan al Señor. Y buscaban al Señor. Y se reunían el primer día de la semana. Muchas veces si nos preguntasen aquello de si te metieses en un túnel del tiempo, ¿dónde te gustaría aparecer? Pues en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo del avivamiento, donde los creyentes eran perseguidos y daban todo, incluso su vida, por defender su fe, por respetar ese primer día de la semana. Es lo único que no nos pueden quitar. El primer día de la semana lo vamos a tener siempre. Eso y la sonrisa no nos la pueden quitar, si no ya nos la habrían quitado. Pero, aunque estemos aquí, aunque estemos en la cárcel como muchos de los antiguos, podían celebrar el primer día de la semana. Aunque fuesen presos, no podrían hacer muchas cosas, estarían encadenados, pero ese día alababan al Señor. Aunque bueno, vemos a aquellos que estaban presos en el calabozo y que estaban alabando al Señor, y seguramente que no era a lo mejor el primer día de la semana, no era necesario que fuese el primer día de la semana. Solamente se nos pide un día a la semana. El día del Señor. Honrémosle, alabémosle, descansemos también en el día del Señor, pero recordando que no está establecido por los hombres. Una ocasión escuché decir que el domingo estaba gracias a los sindicatos. Dios ya había creado el día de reposo desde el segundo día de la creación del hombre, porque sabía que lo necesitábamos y seguimos necesitándolo. Que Él nos bendiga en esta mañana. Amén.